Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Cuando los aldeanos me pegaban, sentí con mi línea de sangre Uzumaki, que había ambos en los alrededores, pero no hacían nada. Solo a veces intervenían y era cuando Kakashi estaba de turno. Ja. Estos inútiles al principio los hacían ver como si fueran las mejores élites de las aldeas, pero solo resultaron ser que eran carne de cañón. Después de eso comencé a vivir en el bosque, ya que aquí había de todo, cazaba algunos animales como conejos, jabalí y hacía una fogata con un jutsu estilo fuego que aprendí viendo a un chunin practicándolo. Siempre iba a los campos de entrenamiento, por las tardes casi cuando era de noche, para recoger todos los kunai y shuriken que dejaban tirados, ya que me servirían para el entrenamiento. Cuando vi como un chunin hacía una bola de fuego quedé fascinado por el ninjutsu. Lo repliqué con los sellos que le vi hacer y me salió a la primera. Sin duda era un genio para el ninjutsu. Cuando sentía a alguien espiándome actuaba como cualquier niño, ya que no quería que vieran que era un genio en las artes shinobi. Cuando era fin del año y ya había nieve por toda Konoha, por el bosque me encontré con Hinata, que estaba recibiendo insultos de unos niños inútiles. Yo salté del árbol y golpeé a esos inútiles. Ella era tímida, así que me dio las gracias muy despacio. Yo solo me fui no queriendo escuchar sus tonterías. La buscaría cuando tenga esos enormes pechos. Luego de eso me encontré con Ino, llegué justo en el momento en que fue rechazada por el trasero de pato de Sasuke. Shiro, vaya, ese niño sí que es tonto, rechazar a una niña tan bonita, dije sonriendo y le puse la flor detrás de su oreja. Ella se sonrojó mucho, pero ganó un poco de valentía y me preguntó: Ino, ¿en serio piensas que soy bonita? Dijo con las mejillas sonrojadas Shiro. Claro que sí, solo mírate en un espejo, eres rubia, tienes ojos azules, eres hermosa, dije dándole cumplidos de su belleza, lo cual es cierto ya que en Shippuden y más que todo en The Last era una preciosidad que yo tendré el gusto de tener. Y no, el sin emociones de Sairino, tú también eres muy lindo, dijo ella sonrojada. Shiro, ¿cómo te llamas? Yo soy Shiro, solo Shiro, dije sonriendo de lado. No dije mi apellido Uzumaki, ya que detesto a ese clan de inútiles que murieron por ser unos pacifistas. Más adelante tomaré el apellido Tsutsuki. Ino, mi nombre es Esino Yamanaka, tu nombre es muy lindo, dijo sonrojada Ino. Shiro, tu nombre es lindo como tú, dije haciéndola sonrojar hasta las orejas. Shiro, te invitaría a una cita, pero por lo que veo te gusta ese chico, dije sonriendo de lado. Ino, no. Digo, no me gusta, dijo ella apresurada y sonrojada. Shiro, ¿entonces quieres tener una cita conmigo? Le pregunté sonriendo. Y no, sí. Si quiero, dijo sonriendo. Tuvimos una cita en el bosque, ya que le dije que la aldea no me quería y no sabía el por qué, dije, y ella me llevó a la aldea a comprar dulces, pero al verme nos echaron de la tienda y no estaba muy enojada ya que nos echaron de todas las tiendas que ella siempre iba a comprar. Le dije que no se preocupe, que vivo en el bosque. Ino, al ver cómo la aldea me trataba, perdió respeto por su aldea, ya que su papá le enseñó a querer la aldea y protegerla, pero ¿por qué proteger una aldea así? Desde ese día comenzó a dudar de la aldea de Konoha. Ella me traía comida algunos días, parecía una esposa llevándole la comida al trabajo a su esposo. Un día cuando me encontraba entrenando, sentí una presencia viéndome y por sus emociones diría que me veía con asombro y curiosidad. Al ver hacia un arbusto, me acerqué y allí había una niña pelinegra que tenía el cabello largo pero parecía el trasero de un pato. Shiro, ¿quién eres tú? Pregunté, pero ya se me hacía una idea de quién era ella. Kiyomi, mi nombre es Kiyomi Uchiha, eres asombroso con los shuriken, ¿me enseñas? Dijo con estrellas en los ojos. Estuve entrenando toda la mañana con la ya mencionada Kiyomi Uchiha, ella era talentosa pero no podía compararse conmigo, que yo sí era un verdadero genio en todas las artes shinobi. Kiyomi tenía fuego y rayo como naturaleza de chakra, le enseñé el jutsu de bola de fuego y ella lo logró en el 5º intento, pero el tamaño de la bola de fuego era promedio por su poco chakra por ser niña. Kiyomi venía todas las mañanas a entrenar. Un día Ino vino a visitarme y nos encontró entrenando. Ella se puso celosa y también comenzó a entrenar con nosotros. Ino era muy talentosa con el shuriken jutsu y era afín al elemento fuego. También le enseñé el jutsu bola de fuego, ella lo aprendió, pero le costó 2 semanas enteras poder lograrlo, pero el tamaño era pequeño ya que no tenía mucho chakra. Investigué algunas cosas escuchando las conversaciones de los chunin que entrenaban en los campos de entrenamiento. Como que después que terminó la 3 Guerra Mundial Ninja, en toda la nación elemental se acordó que a partir de los 9 años los niños ingresaran a la Academia Ninja y se graduaran a los 15 años, ya que se perdió la vida de muchos niños en la 3 Guerra Ninja. Que el país del hierro tuvo que intervenir con los señores feudales de las 5 grandes aldeas shinobis y todas las demás aldeas siguieron su ejemplo.
A mí no me importó mucho, pero me sentía más tranquilo ya que no quiero que las chicas anden por ahí haciendo misiones siendo solo mocosas. Descubrí a Hinata espiándome y le dije que a mí me gustan las mujeres fuertes, no las debiluchas que no pueden hacer nada por su cuenta. Hinata cambió desde ese día, se hizo más confiada poco a poco, ahora entrenaba duro en su clan. Yo hablé con Ino y Kiyomi para que no le muestren a nadie de lo que aprendieron. Fin del capítulo. Soy Madara Uchiha. Adiós. Ino y Kiyomi al principio no querían hacerme caso, pero les dije que si le muestran sus habilidades a alguien les dirán quién les enseñó y podría meterme en problemas. Ellas al escuchar que podría tener problemas, accedieron a no decir nada sobre nuestro entrenamiento. Shiro, un día que pasaba por el bosque encontré a una bella mujer entrenando en un campo de entrenamiento. Ella tenía el pelo negro hasta un poco por debajo de los hombros y lo más hermoso de ella eran esos ojos rojos con un anillo adicional en ellos. Quedó fascinado por sus ojos, ella vio a Shiro y lo miró con curiosidad ya que nunca se encontró con niños en los campos de entrenamiento. ¿Kurenai, estás perdido? Preguntó Kurenai. Shiro no solo caminaba explorando el bosque, dijo mintiendo Kurenai. Ya veo, si me disculpas volveré a mi entrenamiento, dijo sonriendo Shiro. Eres un ninja, ¿verdad? Debes saber ninjutsu, ¿me muestras uno? Preguntó ya que quería copiar jutsus. Kurenai, solo sé genjutsu, ¿te gusta el genjutsu o solo el ninjutsu? Preguntó como poniendo a prueba a Shiro ya que a los niños de ahora solo les gusta el ninjutsu. Shiro, pues el genjutsu también es increíble, ya que si alteras los sentidos del enemigo, le podrías cortar el cuello y ganar fácilmente, dijo Shiro sonriendo de lado. Kurenai quedó asombrada por mis palabras, ya que a todas las personas que conocía la subestimaban solo por ser una ninja de genjutsu. Incluso se dio cuenta ya hace mucho que su mejor amigo Asuma Sarutobi no la tomaba en serio con el genjutsu y eso le dolió mucho, ya que en su vida solo recibió apoyo de su papá y su amigo Asuma, pero se dio cuenta que siempre fue un falso apoyo, nunca fue verdadero y solo la apoyaba para meterse entre sus bragas. Kurenai, ¿te gustaría aprender genjutsu? Preguntó Kurenai sonriendo. Shiro, claro, ¿por qué no? Suena interesante, dijo sonriendo de lado Shiro. Entrenó todo el día con Kurenai, ella le enseñó cómo trepar sobre los árboles y caminar sobre el agua. Para Shiro fue sencillo gracias a mi línea de sangre Senju, así que tenía un buen control de chakra a pesar de tener mucho chakra. Ella me enseñó un genjutsu básico y lo hice a la primera. Ella se sorprendió mucho ya que ella estuvo una semana practicando para que le saliera bien. Ella me dijo que nos veríamos al día siguiente. Al día siguiente llevé a Kurenai donde me juntaba con Ino y Kiyomi. Kurenai nos entrenó a los tres, aunque a mí me enseñaba genjutsu básicos y a Ino y Kiyomi control de chakra, cosa que no les agradó. Pero les expliqué que sin control de chakra no durarían en una pelea por mucho tiempo, ya que la clave de tener chakra es controlarlo y conservarlo. Kurenai me enseñó los jutsu básicos de la academia, que eran el jutsu de transformación, jutsu de sustitución y el jutsu de clonación. Dominé los tres jutsu fácilmente, pero solo me lo enseñó a mí ya que Ino y Kiyomi tienen que dominar por lo menos el ejercicio de control de chakra de la hoja. Un día cuando fui al bosque a pescar, pesqué un pescado y lo estaba cocinando hasta que llegó el tercer Hokage fingiendo ser un anciano. Hiruzen, hola niño, ¿qué haces en el bosque? Preguntó el anciano. Shiro, ¿eres ciego, viejo? Estoy comiendo, dije riendo como cualquier niño. Hiruzen, jajaja, si ya estoy viejo, ¿le invitaría a este viejo un poco de pescado?
Preguntó con una sonrisa amable que no me la creía Shiro. Claro, dije a regañadientes, y le invité mi pescado. El estúpido viejo, me habló de la aldea y si quería que me respetaran tenía que ser Hokage. Maldito viejo, a mí nadie me manipula, dije en mi mente, viendo la sonrisa de abuelo que me daba. Me habló sobre la voluntad de fuego y más mierdas, que casi vomito el pescado que comí. Me pregunto si así hará Danzo con sus ambos raíz. Pensé divertido ya que Hiruzen me quería manipular para que proteja esta aldea de mierda. Hiruzen me dio un apartamento para que pudiera vivir, pero era horrible el apartamento, ya que siempre los aldeanos venían y me golpeaban, también hacían grafitis en mi apartamento como demonio y esas cosas. Salía con Kakashi de vez en cuando a comer, porque él me invitaba, le conté lo que hacía, que nadie quería jugar conmigo. Un día que estaba caminando por la aldea con mi jutsu de transformación, me encontré con la casa de Minato y Kushina. Yo vi que no había nadie a los alrededores y pude entrar. Nota, lo que no sabía Shiro es que había un sello de reconocimiento de chakra en la casa hecho por Kushina y solo no se activó debido a que el sello lo reconoció como parte de la familia. Yo entré y toda la casa estaba llena de polvo. Encontré la habitación de Miji Naruto pero no sentí nada al verla. Encontré la habitación de Minato y Kushina donde me guardé unas bragas de Kushina en el bolsillo. Seguí revisando la casa, hasta que encontré una oficina donde había un pergamino en un escritorio, era el del dios del trueno. Al parecer Minato terminó de hacerle unos ajustes al jutsu antes del ataque del Kyuubi. Encontré una habitación llena de suministros ninja, como shuriken, kunai, alambre ninja, sellos explosivos de alto calibre y una espada Chokuto que estaba hecha de metal conductor de chakra. Puse los suministros ninja en mi inventario. También habían muchos pergaminos de jutsus en unos estantes, también habían libros sobre fuinjutsu de nivel básico, medio y alto. Yo guardé todos los pergaminos y libros en mi inventario del sistema. También guardé las bragas de Kushina en el inventario. Al irme de la casa de Minato y Kushina nadie me vio y me fui al bosque. El tercer Hokage me venía a visitar una vez a la semana, para convencerme de ser Hokage, o como yo le digo, hacerme fiel a la aldea. Y bueno, Shiro le seguía la corriente para que el viejo deje de joder. Yo, como el Naruto de la historia original, le dije que sería Hokage y toda esa mierda. Pero me iré de este basurero a los 8 años, en serio ya no aguanto a ese viejo senil. Un día hice una trampa de shuriken y kunais para que vengan en mi dirección, ya que así entrenaba mis reflejos, pero comencé a ver todo en cámara lenta. Al terminar el entrenamiento me di cuenta que por fin desperté el Sharingan de 3 tomoes en cada ojo. Por ahora lo mantendré en secreto. Pasaron los meses y seguía entrenando, a veces entrenaba con Ino, Kiyomi y Kurenai. Ya cumplí 7 años y recientemente pasó lo de las masacre Uchiha donde los sobrevivientes solo fueron 2 niños, Sasuke Uchiha y Kiyomi Uchiha. Kiyomi, a diferencia de Sasuke, no le importa lo que le pasó a su clan. Fin del capítulo.